En este vídeo voy a explicar brevemente algunos de los mecanismos, leyes y principios básicos que permiten comprender el funcionamiento y la estructura del sistema psíquico. Voy a hablar de la rigidez y la permeabilidad, la filosofía de vida, la percepción y la distorsión perceptiva, la Gestalt, la incertidumbre, los lapsus y los actos fallidos y los puntos ciegos. El primer concepto que voy a explicar es la rigidez y la permeabilidad. Un concepto muy importante a tener en cuenta en el funcionamiento del sistema psíquico es la rigidez. La rigidez fue introducida como concepto por Kelly en su teoría de los constructos personales, en el cual hablaba de la permeabilidad del sistema como síntoma de salud psicológica. Kelly definió un sistema psíquico sano como permeable y, por consecuencia, poco rígido. Basándonos en la teoría de Kelly, podemos definir la rigidez psicológica como la incapacidad de asimilar datos nuevos en el sistema psíquico, de forma permanente, temporal o parcial. La rigidez es un programa psicológico que analiza los datos que recibimos y decide cuáles va a permitir que sean incorporados al sistema psíquico y cuáles no, en función de la ley de la coherencia cognitiva. Y tiene una función esencial, que es permitir que el sistema se defienda y no permita que entre información que pueda desestructurar el sistema psíquico, y de esta forma evitar el malestar que se siente cuando se ponen en cuestión nuestros valores, ideas o creencias. Pero en ocasiones la rigidez funciona de forma errónea o patológica y no nos permite adaptarnos a situaciones nuevas, ni corregir errores o pensamientos desadaptados, lo que produce impaciencia, enfados, bloqueos y agresividad. El tipo e intensidad de la rigidez nos puede indicar el grado de patología o salud psicológica de una persona. El concepto permeabilidad sería el opuesto a rigidez, es decir, la capacidad de poder asimilar datos nuevos y de ser flexible y adaptativo. Este proceso de asimilación sana y aceptación de nuevos datos en nuestro sistema psíquico es llamado permeabilidad. Conforme mayor es la cantidad de datos que son asimilados o a los que se permite la entrada, mayor será la permeabilidad y, por consiguiente, mayor será la salud del sistema. Termino recalcando que un sistema psicológico sano es más permeable y menos rígido. El segundo concepto que voy a explicar es la filosofía de vida. Para mí, un concepto muy importante en el sistema psíquico. La filosofía de vida se puede definir como el conjunto de reglas por las cuales funcionamos. ¿Qué es lo que tiene valor o no para nosotros, qué importa o qué no, etcétera? La filosofía de vida es el programa que aplicamos a todo lo que hacemos, a las decisiones que tomamos y a cómo interpretamos la realidad. Las situaciones que vivimos, los pensamientos que tenemos y las relaciones sociales nos afectarán más o menos en función de que nuestra filosofía de vida sea más o menos sana. Tener una filosofía de vida sana y adaptativa, es decir, un pensamiento flexible, permeable y sin errores cognitivos, es fundamental para el buen funcionamiento del sistema psíquico y de nuestro bienestar e integración social y emocional. La filosofía de vida debe estar adaptada al entorno en el que vivimos y debe permitirnos movernos por el mundo sin sufrir tensión, ansiedad, inestabilidad emocional, miedos o bloqueos. El tercer concepto que voy a tratar es la percepción y la distorsión perceptiva. La percepción es un proceso psicológico en el que la persona interpreta activamente aquello que están captando sus sentidos. Lo que vemos es una interpretación que hacemos en base a nuestras percepciones, que a su vez se basan en las experiencias previas que hemos tenido, nuestras expectativas, nuestras tendencias personales y sobre todo del lenguaje. El proceso de percepción se compone de una secuencia de 3 procesos. Primero, la recepción de la información, normalmente a través de procesos sensoriales. Segundo, la representación de la información. Esto quiere decir cómo agrupamos las distintas piezas de información para determinar lo que representan. Y tercero, la comprensión de la información, lo que quiere decir
cómo combinamos la representación perceptiva con nuestro conocimiento previo para que el resultado nos resulte comprensible. Esta secuencia representaría un proceso de percepción sano y dentro de la normalidad, pero no todo lo que percibimos lo hacemos de forma sana. Uno de los procesos que utiliza el sistema psíquico es procesar solo una parte de los datos que percibe el cerebro. A esto se le llama la distorsión perceptiva. Quiere decir ver lo que el sistema quiere ver o ver lo que nosotros queremos ver. Es un fenómeno que está funcionando continuamente, pero del cual no somos conscientes, lo que nos lleva en ocasiones a autoengaños y a tener una relación distorsionada y disfuncional con la realidad. Un mecanismo del sistema psíquico sumamente interesante es la Gestalt. La teoría de la Gestalt o de la forma dice que el cerebro tiene tendencia a dar una forma y un significado a elementos aislados. Desarrollaron las primeras investigaciones de la Gestalt trabajando sobre el movimiento aparente y dando lugar a la teoría del fenómeno Phi, definido por Max Wertheimer en 1912 junto con el fenómeno de la persistencia retiniana. El fenómeno Phi, para resumirlo brevemente, es una ilusión óptica de nuestro cerebro, que hace percibir un movimiento continuo en donde hay una sucesión de imágenes fijas. La Gestalt nos dice que el cerebro tiende a organizar los elementos que llegan a ella a través de la percepción o de la memoria, y que esta organización tiene un carácter prioritario sobre los elementos que la conforman. Es decir, la suma de las partes da un significado diferente, tanto de lo que cada parte significa por sí misma como del significado que resultaría de sumar todas las partes. Dicho de una forma sencilla, el cerebro, cuando ve una serie de líneas, tiende a cerrarlas dándoles una forma, como cuando vemos las nubes en el cielo y tendemos a interpretar sus formas de una manera determinada, viendo una cara de caballo, un conejo o lo que sea. Una de las características del cerebro en la que se basa la teoría de la Gestalt es que todo lo que nos rodea tiene que tener un sentido. Tenemos que entenderlo y necesitamos tener certidumbre o control sobre aquello que nos rodea. Cuando no tenemos capacidad de control o no tenemos certeza de lo que va a pasar, aparece un estado que se llama incertidumbre, que genera malestar y ansiedad. A algunas personas la incertidumbre les produce una sensación muy desagradable, pues necesitan entender todo lo que pasa y más o menos saber qué es lo que va a pasar. En caso de que sea imposible tener una certidumbre o control de los acontecimientos futuros, muchas personas reducen la ansiedad que esto les produce acudiendo a astrólogos o videntes, que aunque les den una interpretación alejada de la realidad, les sirve para reducir la ansiedad producida por esta incertidumbre. El próximo mecanismo que voy a citar es uno de los más curiosos del sistema psíquico y que Freud definió de forma muy clara. Son las parapraxias, lapsus o actos fallidos. Las parapraxias son fallos en el discurso, en las acciones, en la memoria, en la lectura o en la escritura, que según Freud revelan una interferencia de la parte inconsciente de la mente en el comportamiento manifiesto. Algunos ejemplos de actos fallidos comunes pueden ser llamar a la pareja actual por el nombre de una expareja, olvidar responder un correo electrónico referente a una entrevista para un puesto de trabajo que no nos convence demasiado, o decir por error una palabra de contenido sexual a una persona que nos atrae. Es una forma de funcionar el cerebro que no tiene más relevancia, pero es conveniente saber que está ahí y que funciona. Otro mecanismo del sistema psíquico que me resulta muy interesante son los puntos ciegos. Básicamente, esto quiere decir que no se ve lo que no se quiere ver. Un punto ciego se produce cuando el cerebro selecciona la información a través de los filtros que nos ayudan a disminuir las percepciones negativas. De esta forma, se bloquean ciertos procesos de la atención y se minimizan los impactos de ciertas emociones o procesamientos que no aceptamos inconscientemente. Dicho de otra forma, ojo que no ven, corazón que no siente. De esta forma, pueden anularse miedos demasiado intensos como para reconocerlos, deseos que no queremos aceptar porque van en contra de nuestro sistema de valores, o ideas
que contradicen nuestra aparentemente perfecta lógica. Los puntos ciegos se manifiestan de muchas maneras, en forma de mentiras, de no ver nuestros verdaderos sentimientos, no reconocer ciertas conductas, etc. A veces, los puntos ciegos esconden un mundo emocional contradictorio que no queremos que se vea, y sin embargo se ve mucho. Por ejemplo, la incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Qué función tienen? Los puntos ciegos tienen la función de eliminar de la consciencia aquellas partes de nosotros mismos o de la realidad que no aceptamos y que si vemos nos generan malestar. Los puntos ciegos no son sanos, así que debemos tratar de buscar una visión realista y amplia que nos lleve a comprender y a ser honestos, aceptando lo que hay y siendo consciente de si estás usando muchos puntos ciegos para defenderte de sufrimientos mayores y más profundos. El problema de los puntos ciegos psicológicos es que nos autoengañamos. Pensamos que los demás se equivocan o que solo tienen una visión parcial, mientras creemos que nosotros somos objetivos, imparciales y tenemos toda la razón. Esto es una ilusión y un error insano, ya que todo lo que negamos en nosotros mismos nos impide crecer, haciendo que asumamos una postura más inmadura e inadaptada. Para eliminar los puntos ciegos hay que hacer lo mismo que cuando conducimos y miramos por el retrovisor. Sabemos que hay un área que el retrovisor no cubre y es necesario mover un poco la cabeza para poder tener una visión más amplia y evitar que el punto ciego nos pueda ocasionar un accidente. Esto se puede extrapolar perfectamente a nuestra vida diaria, ya sea cuando nos estamos relacionando con los demás o estamos percibiendo una situación. Tenemos que ser conscientes que siempre hay algo que no estamos viendo y tenemos que forzarnos a ser conscientes de ello, ya que eso que no vemos puede ser fundamental para que no haya problemas o para tener una buena gestión de nosotros mismos. En este vídeo he explicado algunas de las leyes y mecanismos psicológicos que me parecen esenciales para comprender el funcionamiento del sistema psíquico. En otros vídeos de esta serie encontrarás los conceptos, las leyes y mecanismos que me parecen más importantes para entender su funcionamiento.